Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en ecotvpanamá.com y también en nuestro canal de YouTube, Eco TV Panamá. Estamos con la licenciada Joyce Araujo, presidenta de Fundagénero, y la doctora Celia Moreno. Salud sexual y reproductiva. Antes de pasarles la guitarra, tenemos algunas estadísticas de la última encuesta de salud sexual y reproductiva del 2009 del Instituto Gorgas. Veamos algunos datos. Fecundidad. Mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas. En área indígena, 32.4%. Área rural, 24%. Área urbana, 16%. En materia de salud materna, mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron control prenatal, que tuvieron un nacido vivo en los 5 años previos. Área indígena, 76.9%, área urbana, 99.1%, área rural, 95.6%. Nacimientos vivos atendidos por un profesional de la salud, que tuvieron también un nacido vivo en los 5 años previos, área indígena 45%, urbana 99% y área rural 84%. Conocimiento del SIDA, porcentaje de mujeres que ha escuchado del VIH, área indígena 70%, área urbana 97%, área rural 95%. Violencia doméstica, mujeres que experimentaron violencia física, sexual por su pareja, área indígena 15%, aquí obviamente falta mucho de la denuncia, ¿no? Área urbana 15%, mira que aquí se empatan las estadísticas, interesantes. Área rural 12%. Lamento decirte que esta última estadística me parece muy dudosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en los corregimientos el 80% de los delitos, de las denuncias que hay es por violencia doméstica. Sí. Entonces esa cifra como que no cuadra con la realidad, ¿no? Okay. Bueno, a eso mismo me refería cuando me llamaba la atención ese último dato. ¿Qué es la salud sexual y reproductiva y por qué es importante? Bueno, la salud sexual y reproductiva es todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona desde que nace. Ese contacto con su madre, desde el proceso de la lactancia, todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico, corporal, psicológico, emocional de los niños y niñas, desde sus diferentes etapas, su niñez, sobre todo en la adolescencia, donde ya hay comportamientos hormonales que cada niño, cada adolescente expresa de una manera diferente. Es necesario abordar no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo y en el ámbito de salud. Los niños, las niñas sabemos que deben tener sus controles de vacuna, deben tener el control con sus medicamentos, sus vitaminas. Asimismo, los adolescentes tienen que tener esa información adecuada para poder desarrollarse de una manera efectiva dentro de la sociedad y con las relaciones que tengan ellos también dentro de sus semejantes. Tenemos dos conceptos dentro de la sexualidad y dentro de la salud sexual y reproductiva. La sexualidad identitaria, que es mi identidad sexual, que ahí tenemos una variedad inmensa, porque no solamente es hombres y mujeres. ¿Qué pasó con los transexuales y los intersexos? Se nos olvida que hay seres humanos que nacen con dos sexos, con vagina y pene, y hay seres humanos que no nacen con nada. ¿Ves? Entonces, nacen con ovarios, por ejemplo, y pene. Entonces, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Tenemos que ver la orientación sexual también, porque la orientación sexual es variada. Puede ser lesbiana, sí, puede ser homosexual. ¿No? Por voluntad. No, señor. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué tal si tus hormonas son más femeninas que masculinas? ¿No es el caso anterior que no, definiste? No. Pensé que eso se marcaba dentro... Porque el caso anterior, los intersexuales son fisiológicamente, o sea, tú ves el sexo masculino y dentro hay uno, ¿ya? Hay una diferencia. Quedó claro. Ajá. Entonces, eso hace parte de tu identidad. ¿Qué tal la niña que está en un salón de clases que es intersexual y que dice, bueno, hay hombre y mujer? Y no le explican que hay otras realidades en el mundo, ¿no? Está también el caso de... Ahí vamos a hablar de eso más adelante, pero ahí entra la discusión de que hay quienes dicen que eso no se debe hacer. ¿Y por qué no? Bueno,
Porque entonces van... Porque es parte de los porque seres es humanos. derecho de los padres decidir qué tipo de educación se le da a los Espera, hijos. la educación, Ese es el la argumento. Constitución nos dice en su artículo creo que 90 que la educación debe ser científica, no nos dice que debe ser religiosa ni que debe ser subjetiva, ¿verdad? Y esto está basado en la ciencia que establece que nacen en estas circunstancias. ¿Y qué hace la educación en las escuelas? Normatiza todo lo que es el saber mundial o universal, que se dice universal, pero debe ser mundial, ¿no? El saber mundial. Entonces, si el conocimiento, el nivel de conocimiento está en un nivel X, creo que eso, nuestros hijos merecen tener esa información. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ese es el argumento que uno escucha y se escuchó hace unos meses con el debate de la ley, que vamos a hablar en el último bloque. Transmisión de enfermedades o los índices de enfermedades de transmisión sexual en Panamá. Eso creo que también demuestra que tenemos fallos en cuanto a la educación, capacitación, enseñanza de estos temas. Claro que sí. Y las estadísticas nos dicen que entre los 14 y 21 años hay mayor vulnerabilidad de los adolescentes en cuanto a las infecciones de transmisión sexual y el VIH, porque precisamente pues no tienen la información. 14 a 21 años. 21 años. Y con respecto a hombres y mujeres, ¿no sabe si hay alguna diferencia de mayor incidencia en...? No. Pero, perdón, voy a usar una palabra idiota, me parece idiota que en pleno siglo XXI se muera gente o se dañe gente porque no tenemos la información adecuada. Totalmente de acuerdo también. Porque no sabe de enfermedades de transmisión sexual. O sea, eso no tiene sentido alguno. Cuando uno habla de estos temas, lo hablábamos en el cambio comercial, uno se da cuenta que a veces las prioridades están desenfocadas, ¿no? Así es. En nuestros países. Y en Panamá ahora mismo, por razones obvias que todos conocemos, estamos volcados a discutir temas de justicia, certeza del castigo, lucha anticorrupción, que es muy importante, pero estos temas y los millones que a veces se van en otras cosas que deberían estar volcados hacia la educación. Así es. Creo que generaríamos un país mucho más, con menores índices. Sano. Un país mucho más sano. Gracias por ayudarme con con la palabra. Después del cambio vamos a seguir, tenemos un último bloque y vamos a hablar de la ley, precisamente que ha sufrido modificaciones. Ya regresamos. ECO 360.